buenas noches. En esta noche nos toca hablar acerca del punto número 2, la segunda parte, que es acerca del Hijo. Entonces, te quiero animar a que puedas verlo. Está en la página de Bautistas del Bajío. En cuanto a Dios Hijo, nuestra declaración dice lo siguiente: Cristo es el Hijo eterno de Dios. En su encarnación como Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo sin padre humano. Jesús se reveló y cumplió plenamente la voluntad de Dios, tomando sobre sí mismo las necesidades y las demandas de la naturaleza humana e identificándose completamente con la humanidad, y sin embargo no tiene pecado. Él honró la ley divina con su obediencia personal y en su muerte en la cruz proveyó la redención del hombre. Este quedó así redimido del pecado, fue levantado de entre los muertos con su cuerpo glorificado y apareció a sus discípulos como la persona que había estado con ellos antes que fuera a la diestra del Dios Padre, donde es el único mediador y tiene la naturaleza del Dios y del hombre. Él volverá con poder y gloria para juzgar al mundo y para consumar su misión redentora. Él ahora mora en todos los creyentes como el Señor viviente y omnipotente. Amén. La declaración en cuanto a Dios, a la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Pasajes: Génesis 18, 1 en adelante, Salmo 2 al 7, y la teología lo llama cristología. Hablar acerca de Cristo y hablar acerca de la deidad de Cristo nos tuviéramos que tomar muchas horas, pero solamente en este lapso de 20-30 minutos queremos apuntar solamente a un aspecto de la divinidad de Cristo. Habíamos dicho en la publicidad que escuchamos de muchas personas que dicen que Jesús no es Dios y tocan nuestras puertas y nos dicen que es un buen maestro, es una criatura de Dios, pero no es Dios. Nuestra declaración de fe dice que eterno de Dios es la segunda persona de la Trinidad. Así que te invito a que puedas tomar nota de los siguientes puntos que vamos a hablar. Puedes leerlo, está en nuestras páginas, también lo vamos a compartir a través del WhatsApp, los que reciben los WhatsApp, acerca de la naturaleza divina de Cristo. Muy bien, puedes tomar nota y vamos a hablar algunas cosas, cómo se autopercibía Cristo, en lo cual nos va a ayudar a entender y nos va a dar luz para ver acerca de su divinidad. ¿Sabían que Jesús nunca dijo soy Dios? En ningún versículo de la Biblia aparece que Jesús dijo que yo soy Dios. Pero sería inadecuado hacer estas afirmaciones a alguien que no era Dios. Solamente Dios podía hacer ese tipo de afirmaciones. Y vamos a ver en primer lugar, vamos a hablar en cuanto a los ángeles. Te invito a abrir tu Biblia en Mateo 13:41. Mateo 13:41. Mateo 13:41 dice lo siguiente. Leído en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles lo arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Aquí estamos viendo acerca del juicio que va a venir, y aquí habla que estos ángeles son del Hijo del Hombre. Pero vamos a ver ahora que los ángeles también pertenecen ¿a quién? Vamos a ver. Lucas 12, 8 al 9. Dice lo siguiente: les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre será en presencia de los ángeles de Dios. El primer pasaje habla que los ángeles son del Hijo del Hombre, o sea, se refería a sí mismo.
Y ahora vemos en Lucas que los ángeles son de Dios. Entonces, si decimos que a Jesús le pertenecen los ángeles y luego observamos que los ángeles son de Dios, estamos haciendo una lógica por la cual entendemos que Jesús estaba diciendo que Él es Dios, porque se estaba haciendo como dueño de los ángeles. Lucas 15:10. Lucas 15:10 dice lo siguiente: de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Entonces estamos viendo que Jesús decía, están los ángeles y son los ángeles del Hijo del Hombre, como acabamos de leer en Mateo 13:41, perdón. 13:41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Entonces Jesús estaba atribuyendo la pertenencia de los ángeles. Creo que alguien que se proclame como dueño de ángeles es algo raro para un ser humano estar diciendo eso, pero Jesús lo dijo. El Hijo del Hombre es el dueño de los ángeles y ahora estamos viendo que de los ángeles son de Dios. Y estamos hablando de los ángeles, de los seres angelicales, no estamos hablando de la ciudad de allá de California. Número 2, el perdón de los pecados. Marcos 2, Marcos capítulo 2, puedes ir tomando nota porque esto no está en la declaración de fe, pero eso nos puede servir cuando nos hablan que Jesús no es Dios. Marcos capítulo 5 y 7. Es la historia del paralítico cuando se amontonaron en una casa, es porque estaba Jesús allí, y 4 amigos trajeron al paralítico, abrieron del techo y por ahí metieron al paralítico, y vamos a ver qué dice Jesús, versículos 5 y 7. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Versículo siguiente, algunos de los maestros de las leyes religiosas que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados, ¿se entiende? Entonces, si solo Dios puede perdonar pecados, y Jesús cuando baja el hombre paralítico le dice, hijo, tus pecados son perdonados, ¿qué estaba queriendo decir Jesús? Soy Dios. Versículo 8 al 11, vamos a ver que Jesús todavía la pone más clarita. Mirá, versículo 8 al 11. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o ponte en pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, o sea, Dios. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete. O sea, también tiene el poder de sanar. Jesús, vuelvo a repetir para los que recién se están conectando, nunca dijo que era Dios, pero en primer lugar se está haciendo dueño de los ángeles, en segundo lugar se está atribuyendo el perdón de pecados que para cualquier hombre de aquel momento que conocía las escrituras, el perdón de pecados solo corresponde a Dios. Punto número 3, juzgar al mundo. Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. El Hijo del Hombre va a venir a juzgar. Y el único que puede juzgar es Dios. Ya vimos que el Hijo del Hombre se hacía como el dueño, a quien le pertenecían los ángeles. El Hijo del Hombre era el que podía perdonar pecados. El Hijo del Hombre es el que va a juzgar al mundo. El Hijo del Hombre, vamos a ver ahora como cuarto punto, podía modificar la regulación del sábado. Vamos a ver Éxodo 20, 8 al 11.
Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor, tu Dios. Ese día ningún miembro de tu familia, de tu casa, hará trabajo alguno. Esto te refiere a ti, tus hijos, tus hijas, y a tus siervos y siervas animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Entonces, ese día pertenecía al Señor, no podía tocarse, porque es del Señor. Pero vamos a ver qué dice en Marcos 2, Marcos 2, 27 y 28. Marcos 2, 27 y 28 dice la siguiente: Después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Hablaba de todo el legalismo que había. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Entonces, alguien que se ponía en la capacidad de poder modificar, redefinir el estatus del sábado, y no era Dios, para las personas que lo escuchaban era algo muy chocante. Su relación con el Padre. Número 5, Juan 10:30. Juan 10:30 dice lo siguiente. Eso debemos tenerlo memorizado, un pasaje muy pequeño, muy chiquito y muy conocido. El Padre y yo somos uno. Hablando de las ovejas, el Padre y yo somos uno. Hablaba de la relación con el Padre, estamos viendo allí. Juan 14, 7 al 9. Juan 14, 7 al 9. Perdón que les tenga de acá para allá, pero este es un estudio bíblico. Juan 14, 7 al 9 dice lo siguiente: Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que los muestre el Padre? Entonces Jesús estaba diciendo que a través de él podían conocer al Padre. En primer lugar, vemos que el Hijo del Hombre anunciaba que los ángeles le pertenecían. Segundo, el Hijo del Hombre decía que podía él perdonar pecados. El Hijo del Hombre va a juzgar al mundo. El Hijo del Hombre podía modificar los días del Señor, que es el sábado. Jesús hablaba de la relación con el Padre. Juan 8, 58, otro pasaje importante. Juan 8, 58. Jesús les contestó. Hay una discusión también que tuvieron con los fariseos. Les digo la verdad. Abraham naciera, yo era. Tendré que decirlo. Pero él dice, yo soy. Entonces, yo soy es un pasaje relacionado con Éxodo 3, 14 al 15, en el cual para un judío que estaba esperando al Mesías iba a ser una revolución en su cabeza, al decir Jesús que yo soy. En cuanto al juicio y la condenación de Cristo, vamos a ir allí en Mateo 26, 63. Mateo 26, 63. Todo estamos hablando de la autopercepción de Cristo. Volvemos a repetir, Cristo nunca dijo yo soy Dios. Pero estamos viendo que sería muy inadecuado hacer tales afirmaciones para aquel que no sea Dios. Solamente Dios podía hacer ese tipo de afirmaciones que está haciendo Jesús. Mateo 26, 63. Quizá esta es una de las más claras en todo el Nuevo Testamento. Allí cuando lo tenía Pilato, 26, 63. Dice lo siguiente. Jesús en el concilio
Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías o el Hijo de Dios. Perdón, el sumo sacerdote, no era Pilato. Jesús respondió: tú lo has dicho. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder y de la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, escuchen, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror, porque entendía claramente qué estaba diciendo Jesús. Jesús estaba reconociendo como el Mesías, como la segunda persona de la Trinidad, como Dios mismo. Y el sumo sacerdote al momento grita: blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. Un pasaje demasiado claro. Aún con sus discípulos, vamos a ver en Juan 20, 28. Juan 20, 28 podemos ver con sus discípulos, específicamente Tomás. Tomás, ¿se acuerdan? Que era el incrédulo, el que quería ver para creer. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Jesús ya había resucitado, Tomás podía tocarlo. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Dios, exclamó Tomás, mi Señor y mi Dios. ¿Acaso Jesús le dijo: no, te estás equivocando, yo no soy Dios? Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Entonces Jesús no hacía callar a las personas o detenía aquellas afirmaciones en la cual afirmaban que Jesús era Dios. Muy bien. Palabras del Antiguo Testamento, escritura del Antiguo Testamento. Jesús se estaba poniendo con la capacidad de poder estar al mismo nivel de las palabras de Dios. 5, 21 al 22. Mateo 5, 21 al 22. Dice así: han oído que a nuestros pasados se les dijo: no asesines. Está tocando escritura del Antiguo Testamento. Si cometes asesinato quedarás a juicio, pero yo os digo, yo digo, aún si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio. Es decir, la misma palabra, Jesús estaba diciendo, así como en el Antiguo Testamento los profetas decían: Dios me reveló, o hablo en el nombre del Señor, y así se escribió el Antiguo Testamento. Así Jesús estaba diciendo: así como el Nuevo Testamento os digo. Entonces estamos viendo que las palabras de Jesús no la estaba comparando con el libro del Baldor o el libro de Rick Warren. No, estaba comparándolo con el Antiguo Testamento, con las palabras del Señor, con la Torá. Vamos a ver también de quién es el que da la vida: Dios. Primera de Samuel 2:6. Primera de Samuel 2, la oración de Ana. Miren lo que dice Ana: el Señor da tanto la muerte como la vida, a unos baja la tumba y a otros los levanta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Qué linda oración. Él es el que decide cuándo vas a morir tú, cuándo voy a morir yo. El Señor da tanto la muerte como la vida, a unos baja la tumba y a otros levanta. Muy bien, estamos de acuerdo con eso. Vamos a ver ahora Juan 5:21. Juan 5:21. Juan 5:21. 5:21 dice lo siguiente: pues así como el Padre da vida, Jesús está mencionando que el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida. A quien Él quiere. Vamos a ver que aquí el Señor Jesucristo se estaba poniendo a la par del Padre, que son los únicos que pueden dar vida. Juan 11:25, otro dicho de Jesús.
Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Desde que escucharon el yo soy, ya los judíos de aquel momento les empezó a hacer ruido ahí en el oído. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá después de haber muerto. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Dios es el único que puede dar vida. Yo también puedo dar vida. Entonces, por lo tanto, Jesús es Dios. Y por último, para terminar esta noche, Juan 5:18. Juan 5:18 dice lo siguiente. Entonces, los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que él se considera como hijo de Dios, con lo cual se hacía igual a Dios. ¿Me explico? Con este versículo todavía está más claro. Jesús, al decir que era un hijo de Dios, que era el hijo de Dios, no estaba diciendo que él era inferior en esencia a Dios. Para todo aquel judío que lo escuchaba, como vemos acá, el hecho que él decía que era hijo de Dios era igual a decir que era Dios. Dice ahí, con lo cual se hacía igual a Dios. Vamos a ver que él se refería, entendía la divinidad como hijo por la relación de filiación especial como segunda persona de la Trinidad. No como un hijo de Dios como tú y como yo, que podemos ser hijos de Dios por medio de la salvación que Él nos ofrece, por medio de la adopción que Él nos hace. En Juan 1:12 somos sus hijos, nos convertimos en hijos de Dios. Pero cuando Jesús se identificaba como hijo de Dios, apuntaba a esa relación de filiación especial que tenía con el Padre, como segunda persona. No es inferior al Padre, ni el Padre es inferior a Él, ni el Espíritu Santo inferior a nadie. Los tres son tres personas diferentes y es el mismo Dios. Así que en esta noche acabamos de ver acerca de la segunda persona de Trinidad, Dios el Hijo, Jesucristo. Vimos solamente un aspecto, hay muchísimos aspectos. El aspecto de su autopercepción. Ningún versículo de la Biblia menciona que Jesús es Dios, pero estos 7 aspectos que hablan en cuanto a Jesús, solamente tendría que ser un loco, completamente mentiroso, psicópata para decir todo lo que él dijo, o ser Dios. Repitamos, Jesús dijo que le pertenecían los ángeles, Jesús decía que él podía perdonar pecados, Jesús dijo que él iba a juzgar al mundo, Jesús tenía la capacidad de derogar, modificar allí las regulaciones del sábado, hablaba de una relación especial para con el Padre. Número 6, en su juicio que tuvo y en su condenación, él muy claramente afirmó que era Dios. Y vemos que él también, como punto número 7, compara sus dichos a la misma altura que los dichos de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y por último dijimos que también él da vida, así como Dios da vida, él puede dar vida. Por lo tanto, entendemos que Jesús es Dios. Así que hasta aquí este pequeño estudio, y esperamos que te pueda servir como herramienta poder anotar estos versículos. Vamos a poner en nuestra declaración de fe cómo poder decir que Jesús es Dios, aun cuando no hay ningún versículo que diga que Jesús era Dios. Muy bien, vamos a orar y vamos a terminar con la transmisión en esta noche. Señor, te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Siendo Dios, se humilló hasta muerte y muerte de cruz, Padre,
para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna. Te agradecemos por Cristo Jesús, que hoy podemos llegar delante de Él y eres quien va a perdonar nuestros pecados, Señor. Si todavía alguien que está escuchando aún no ha sido limpiado de sus pecados, Señor, te pido, Padre, que obres en su corazón para que pueda arrepentirse y pueda conocerte y pueda ser salvo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Nos vemos.